y libertad auténtica. Por eso, y ahora voy a algunas de las teólogas que de hecho toco aquí, como María de Ágreda. Por eso María de Ágreda, que está en uno de estos capítulos, cuando nos habla de este sentido de vida y de esta plenitud, ella se aleja de lo que quizá para muchos de ustedes es una metáfora bonita y vivida con profundidad de la relación con Dios, que es la de ser canal de misericordia. Nos dice, hombre, pues a ver si no es bonito esto, ¿no? Estamos en el año de la misericordia, proclamado por el Papa Francisco, pues vaya, si no es una metáfora bonita, ser canal de misericordia, por donde la misericordia, el amor de Dios pueda llegar al espacio y el tiempo. ¿Por qué digo que María de Ágreda se aleja de esto? Porque lo que ella enfatiza es que no hay ninguna posibilidad de que el ser de Dios, el mensaje de Dios, la bondad, la misericordia de Dios puedan ser canalizadas a través de una persona en el sentido en que lo hace un canal real, que es simplemente sirviendo de instrumento para que aquello llegue pues a donde tiene que llegar. Un canal, ya sé que la metáfora, pero ya verán por qué me meto con esta metáfora, diríamos, porque la diferencia de lo que dice María de Ágreda es, no estamos llamados a ser canales de misericordia, estamos llamados a quedarnos embarazadas de Dios, que es otra metáfora, ¿no? La metáfora de la fisiología femenina, que ella, por cierto, en su libro de 800 páginas, La ciudad mística de Dios, que le mandó el confesor que escribiera, que ella escribió, que le cambiaron el confesor, que vino el otro, dijo, esto es demasiado bueno, si no lo puede haber escrito una mujer, usted lo queme porque será del demonio, lo que dijeron antes. Ella lo comió, luego vino el otro confesor, le hizo escribir otra vez. La anécdota es muy interesante, pero me la salto por el tiempo. Finalmente, ella escribe un libro donde va explicando la vida de María y donde tiene la característica, este libro, que cuando ella acaba un capítulo, aparece la Virgen María, ella cuenta que le aparecía a la Virgen María y le hacía la crítica del capítulo. Entonces esto, y lo escribe ahí, este capítulo te ha quedado bastante bien, pero, entonces eso es lo que yo, de hecho, la primera vez que expuse lo de María de Ágreda no fue ante un auditorio teológico, sino que me llamaron de la Universidad Autónoma de Barcelona en una clase de literatura, que estaban estudiando esas subjetivaciones femeninas del siglo XVII, dentro de las cuales María de Ágreda destaca como alguien que es capaz de hablar de ese ser mujer y ser persona desde el ser mujer con un lenguaje nuevo. Entonces es así, como les digo, al final del capítulo aparece María de Nazaret y le dice, está bien, este capítulo te ha quedado bastante bien, pero le dice, esto que tú has dicho de que me quedé embarazada de Dios, porque ella lo que hace es que cuando el ángel le anuncia a María, entonces, bueno, me alargo un poco con esto, pero ¿les parece bien? Porque es que Gracias. Esto es, dice, el ángel le anuncia a María y dice, María, no, a veces esto se explica como decir, y María dijo, vale, ya rápido. No, ella se pasa unas cuantas páginas diciendo como que María de Nazaret dice, a ver un momento, ¿qué me están diciendo? Entra dentro de sí, esto es el lenguaje que utiliza, pondera, medita, se da cuenta, por eso estos de la literatura están dándose cuenta que ahí se está ampliando el espacio de la subjetividad, que es lo propio de la modernidad, pero en concreto en una mujer y en concreto en María de Nazaret. Y que por tanto lo que ahí está ocurriendo no es una interacción entre el Espíritu de Dios y el cuerpo de María. ¿De qué? Eso para nada. Es una interacción entre la persona de Dios en el Espíritu y la persona entera de María es el Espíritu de Dios y el Espíritu de María, también con su cuerpo, que no podemos separar, por supuesto, y eso dignifica esa relación de una forma que, como saben, en el siglo I no era costumbre que las muchachas, y María se supone que tendría unos 15 años, fueran consultadas para el matrimonio. Entonces, Dios no va a seguir esta costumbre patriarcal y, por tanto, le va a pedir permiso antes de que ahí se realice nada. Bueno, pues siguiendo con esto, en el momento en que María responda, hágase en mí según tu palabra, ¿de acuerdo? María de Ágreda, como teóloga original que es, dice, aunque parece, le digo original, pero parece que esto en un sermón de Tomás de Aquino ya aparecía, pero bueno, es igual. María lo retoma, entonces dice, cuando dice, hágase en mí según tu palabra, ¿de qué palabra, se pregunta esta teóloga, de qué palabra está hablando? Y ella se responde, vamos a ver cuál es la primera palabra que pronuncia Dios en la Biblia. Y ahora viene el examen. ¿Cuál es la primera palabra, les pregunto, que pronuncia Dios en la Biblia? Hágase qué. ¿Cómo? La luz, ¿no? Esto en latín, fiat lux, ¿no? Hágase la luz. Bueno, pues ahí viene la teóloga de Ágreda y dice, ¿qué luz es esa? Claro, uno dirá, hombre, estamos en el Génesis, ¿no? Pues es la luz del sol, porque ahí se están haciendo las cosas del mundo, ¿vale? ¿Esto puede ser eso? Bueno, ya contesto yo porque si no...
En el Génesis, si ustedes luego se van a casa y se revisan el Génesis, verán que la luz del sol aparece el cuarto día. Y eso del hágase la luz, esto es al principio de todo, cuando eso no puede ser, que sea la luz del sol. Además, como el contexto hebreo, que se parece ser el siglo V, VI, donde se compila este libro del Génesis y se redacta, es un momento donde la cultura hebrea tiene interés en destacarse, en separarse de las culturas que adoran al sol. Entonces, cuando en hebreo aparece la palabra para el sol y la luna, no dice, ahí las traducciones de la Biblia, seguramente la que ustedes usan también, dice, aparecen los astros celestes, ¿no? Que es algo bastante digno, ser un astro celeste. Pero en hebreo original se debería traducir eso como la lucecita, la lámpara de arriba, la grande y la pequeña, la gorda y la pequeña. Es como un poco de ironía que tiene el texto hebreo, que se entiende en el contexto de, diríamos, separación cultural de los cultos al sol y a los astros, ¿no? Entonces es como la lámpara gorda y la lámpara pequeña que se hacen el cuarto día, ¿vale? Pues si es el cuarto día, ese primer día, ese fiat lux, esa luz, ¿de qué luz estamos hablando? Y sigo citando a la teóloga de Ágreda, dice, esa es la luz de la inteligibilidad. Esa es la luz del conocimiento, la luz que va a ser del siglo de las luces, la luz que va a ser, que decimos, ahora se me ha hecho la luz, ahora lo veo, ahora lo entiendo, ¿no? Es esa luz del sentido, esa luz que se contrapone al caos. Si existe un caos primigenio en la Biblia, en el texto del Génesis, que en hebreo se utiliza una expresión tohu vabohu, que nadie sabe cómo traducir, se traduce por caos, porque esto es una de esas expresiones que en literatura antigua a veces ocurre, que solo ocurren una vez. Entonces, claro, ¿cómo la vas a traducir? Es decir, tú sabes cómo la tradujeron la Biblia griega y de eso nos fiamos, pero con criterio intrínseco de la lengua tú no puedes aprender cómo esa palabra se usa, porque solo se usa ahí, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que esa palabra tenga esas características porque es la palabra de donde empieza todo y no sabemos ni cómo cogerlo eso, ¿no? Bueno, pues eso es muy descriptivo de lo contrario que es esa lux, que es todo lo contrario de un caos. Es cuando Isaías dice, no estáis hecho en un mundo que está en un caos y sin ningún orden, estáis hecho en un mundo con sentido. Estáis hecho en un mundo que es eso que anhelamos y que buscamos las personas humanas, no cuadrar las cosas en plan matemático, pero darle un sentido existencial desde la belleza, desde la poesía, desde la libertad, pero que la vida para ti tenga un sentido. Esa búsqueda de sentido, que ya digo, no es un sentido cerrado ni matemático, mucho menos, pero es un sentido existencial profundo. Y ese drama de la persona para la cual la propia vida ha perdido el sentido. Esto es lo que Ágreda, María Jesús de Ágreda, analiza con esa inteligibilidad primera y por tanto está hablando de ese fiat lux como de Jesús, Cristo, en ese momento como principio que llamarán los padres de la Iglesia y las madres como Macrina o Sinclética, la causa ejemplar, también esto es lenguaje aristotélico, como aquello que permite que el mundo exista y sea mundo y no sea caos, esa causa ejemplar crística que es origen y sustento, llamarán la carta a los colosenses, el principio, el alfa y la omega, aquello que da sentido y que sustenta un mundo que tiene inteligibilidad. Es ese principio que es un fiat lux que se haga, no en el sentido de que la segunda persona de la Trinidad se empiece en ese momento, sino que ese mundo que se está empezando a crear tenga esa base crística. ¿Me he explicado con esto? Pero, y ahí viene, ¿no?, la genialidad de Ágreda, y luego ya verán el comentario de María de Nazaret, dice, vale, eso empezó en la creación, pero la creación está hecha de tal modo que eso del sentido, ese fiat lux, solamente se convierte en realidad cuando María de Nazaret dice fiat mihi, porque además es un paralelo en latín, ¿no? Fiat lux, que se haga la luz, y María, en ese encuentro con el ángel, dice, tras pensárselo bien, tras meditarlo, tras entrar dentro de sí, tras 4 páginas de la de Ágreda, dice María, fiat mihi, que se haga en mí. Y es entonces que esa luz realmente puede brillar, puede aparecer, que es lo que nos dirá también el cántico a Simeón, ahora he visto la luz de las naciones. Ese sentido de vida aparece cuando un ser humano libre, íntegro y entero, como María de Nazaret, dice, ok, bueno, perdónenle el anglicismo, okay, si no, ese Dios es impotente, utilizo la palabra para provocar, ¿no?, pero es que es así, ese Dios es impotente para brillar en el mundo. ¿Por qué? Porque así está hecho el mundo, porque así es lo que yo antes les he dicho, fundamentar la libertad, porque así es un Dios que es amor, que no puede imponer nada, porque imponerlo sería tanto como reconocer su fracaso, que el mundo no puede existir,
como un mundo capaz de amor. Entonces, el mundo va a ser como yo diga. Claro que lo puede hacer Dios, pero ¿qué sentido tiene eso? Porque lo que quiere es hacer un mundo que tenga la capacidad de interactuar con Dios de igual a igual o de tú a tú, ¿no? Sin que eso sea una rivalidad absurda. Entonces, esto que María de Ágreda entiende y explica sobre lo que para ella fue la anunciación y fue la respuesta humana que por primera vez es capaz de hacer, esto es cuando le llega María de Nazaret y le dice, bueno, bastante bien, lo has entendido bastante bien, pero, y esto tiene toda la importancia, pero te has dejado algo fundamental. Este algo fundamental es que tú, María de Ágreda, has descrito esto como si esto solamente hubiera ocurrido en mí, hace 2000 años o los 1600 que escribió María de Ágreda. Y esto, lo que Dios más desea es que entendáis que esto Dios lo desea con cada persona. Quedar embarazada de Dios, desde la libertad personal, ponderando, meditando y siendo consciente de ello, porque no hay otra manera de hacerlo, y decir, de acuerdo, eso es lo que Dios desea y propone a cada una de las personas. Y entonces se puede hacer la luz en tu mundo, porque tampoco lo que hizo María de Nazaret da luz a tu mundo. Eso no es. Si no miremos y dijemos, pues qué bien, la luz del principio, la de María, y mira el mundo cómo está. ¿No? Yo me he venido 2 horas en el tráfico de México, no solo por el tráfico, no, evidentemente la violencia, lo que acabamos de hablar, las discriminaciones, los asesinatos, y lamentablemente en su país pues saben mucho de esto, ¿no? de la violencia a nivel social, y también lamentablemente pues no son los únicos, ¿no? que saben de esto. Entonces este mundo donde mucha gente hoy en día mira y dice, qué absurdos los cristianos, qué absurdos los que creen y creen que esto tiene un sentido, vaya ridículo, ¿no? ¿Será que tienen miedo de mirar la realidad tal como es? ¿Será que tienen miedo de abrir los ojos y ver que en este mundo hay más oscuridad que luz? Es una obviedad, ¿no? Bueno, pues María de Ágreda, con su diálogo con María de Nazaret, nos dice, esto va a seguir siendo así hasta que no sea cada persona, tiene que ser, no puede ser de otra manera, cada persona que colabore, y utilizan esa expresión fuerte, co-creación, la creación, pero somos co-creadores, co-creadoras. ¿Y co-creadores y co-creadoras de qué? Del propio sentido. ¿Cómo puede ser de otra manera? ¿Cómo nos ha hecho Dios libres y amorosos si no es para poder ser como Dios, sino esa frase de la patrística que era un eslogan simplemente? No, es una realidad profunda. Poder ser como Dios, puesto que será imposible que mi vida sea amorosa, sea luminosa, sin que yo lo desee. San Agustín, que tampoco es del siglo XXI, ¿no? Del siglo V, ni tampoco es, bueno, iba a decir que no es santo, sí, claro que es santo, pero que no es perfecto, ¿no? Porque los santos ya sabemos, y lo que dice de las mujeres también dará para otra conferencia, ¿no? Pero San Agustín dice, oh hombre, y hoy en día podemos también hacerlo inclusivo, ¿no? Oh hombre, oh mujer, tú has sido creado sin ti, no serás salvado sin ti. Eso es una constante, no es una cosa que ahora, siglo XXI, y nos da por inventar la libertad en la relación existencial con Dios.